Oye, la idea del título, como ustedes pueden ver, el MasterChef, y esto es, la verdad es que la pretensión era intentar hacer una receta de cocina, ¿no? Como siempre que escuchaba a otros colegas su charla, yo quería que me dieran los tips, como una receta de cocina. Entonces tuve la pretensión de hacer algo así, y la verdad es que me encontré con algunas dificultades para poder hacerla. Por ejemplo, que la literatura es muy amplia y diversa, eh, con calidades de evidencia muy diferentes. Las poblaciones que afectan, digamos, se ven afectadas por el terigion también son muy variables. Hay terigion, la enfermedad misma se presenta en forma variable, las técnicas son variables, los cuidados postoperatorios son variables y la definición de recurrencia también son variables. Así que la verdad es que, pero aún así intentamos hacerlo, como dije anteriormente. La distribución es de extensión mundial y tiene una prevalencia alta de casi del 7 al 15%. Así es que en cuanto, esto lo voy a tocar de forma somera, digamos, porque la idea es enfocarlo más a la parte quirúrgica, pero igual hay que tocarlo, que en la fisiopatogenia de esta enfermedad hay una predisposición genética. Aquí arriba, toda la primera línea, habría una predisposición genética con la participación de la radiación UV y otros agentes del medio. Hay papers que describen también la presencia del virus papiloma y mutaciones en ese gen en particular que, de estar presente, habría una predisposición a tener mayor esta enfermedad. Lo que hace todo esto es generar encender la cascada proinflamatoria a través de las citoquinas, más la activación de los factores de crecimiento, con la activación además de agentes inmunológicos por acá, y al final en la última línea también habría una liberación de agentes antiapoptóticos, lo que hace que se genere esta metaplasia con la formación de este tejido fibrovascular llamado pterigia. Ahora aquí es lo mismo, pero es más bonito, digamos, para que sepa el que quiera pedirlo, lo tengo aquí como más bonito. En cuanto a sus diagnósticos diferenciales, tenemos desde la pinguícula, pseudopterigion, tumores conjuntivales benignos y, a mi manera de ver, los más importantes como diagnóstico diferencial son los malignos, a quien les dedico al final una diapositiva en especial con un trabajito que lo veremos más al final. También hay patología inflamatoria como la epiescleritis, que puede pasar como diagnóstico diferencial. Entonces, en cuanto a la clasificación de esto, la verdad es que hay un montón de clasificaciones del pterigion. Los hay desde el punto de vista morfológico, como es esta clasificación, que es la clasificación de TAN del año 97, que los clasifica morfológicamente como carnosos o atróficos o mixtos. También hay una clasificación histológica. Por ejemplo, los hay angiomatosos, los hay fibróticos o mixtos. También los hay desde su punto de vista de actividad, si están encendidos, si están activos, si están irritados, congestivos, inflamados, es decir, activos, no activos, y así, digamos. También los hay desde el punto de vista de su polaridad. Los hay unipolares, multipolares, pero en general da lo mismo todo eso. Y la clasificación que todos sabemos, que es la clasificación clínica, que es, va, digamos, describe desde la extensión que tenga desde la conjuntiva hasta la córnea, siendo su grado 4 el más grande, digamos, que es cuando ya compromete el eje central, los márgenes de la pupila. Por acá abajo hay subclasificaciones de lo mismo, clínicas, que tienen que ver, por ejemplo, con la vascularización, con el grosor, pero la vascularización tanto en el tejido conjuntival como en el tejido corneal, y el grosor tanto en conjuntiva como en córnea, y al final de acá vemos que también tiene que ver una subclasificación con la cantidad de ferritina que haya de pigmento a nivel de la cabeza. Bueno, pero la verdad es que ya nos vamos acercando a lo que me interesa más, que es cuándo operamos. Todos ustedes operan, te dije, así que la verdad es que ustedes más que nadie saben cuándo se opera. Pero los más importantes son evidentemente cuando hay alteración de la visión, ya sea por la proximidad del pterigion al eje visual o por alteración de las queratometrías, ¿no es cierto? Claramente provoca astigmatismo que hacen que pueda uno ir generándose una disminución en la visión.
o porque hay una restricción en el movimiento, ¿no es cierto?, cuando son muy grandes, o cuando uno de alguna forma ve que hay ciertas displasias en el tejido que uno lo pone un poco nervioso, o porque el paciente indica que ha ido creciendo, o que uno objetiva que va creciendo, o porque el paciente, por ejemplo, también indica que tiene irritaciones crónicas, por ejemplo, esos típicos pterigios que no son muy extensos, sin embargo, estando en conjuntiva, son muy carnosos y se secan mucho, se irritan mucho, y eso. Y la última, que es la más controvertida de las indicaciones, ¿m? Que sería la cosmética, sin embargo, ha ido tomando especial relevancia en los últimos años, que la verdad es que ya eh, con los papers muy antiguos era controvertido. Hoy la verdad es que es casi un 30% de las indicaciones, así que la parte cosmética. Bueno, ¿qué le hacemos? Tenemos entre las opciones, ¿no es cierto? Esclera desnuda, o un injerto conjuntival, o un injerto limboconjuntival, o esto que van a ver ustedes aquí, el PERFECT, que es una sigla, que ya lo veremos más adelante, o le da una membrana amniótica. Por lo tanto, en cuanto a las opciones que tenemos, no son muchas, pero cuando uno se enfrenta al pterígio, lo que dice es, bueno, ¿le hago un injerto? ¿Le pongo membrana amniótica o no? ¿Uso mitomicina? ¿Le pongo sutura o pruebo con los adhesivos? Porque si me va bien con la sutura, ¿para qué voy a estar probando adhesivos? ¿No es cierto? El pelado me quiere meter los adhesivos, pero no, me va bien con la sutura. ¿Ah? El Nico me dice que le hace los puntos invertidos, así que no. Pero, ¿qué dice la evidencia médica al respecto? Entonces, eso es. El hacer esclera desnuda, la verdad es que ya no se hace. Por lo tanto, si usted tiene la pretensión de tener un quinterígeno chiquitito, a lo mejor, bueno, y puede usted dejar la esclera desnuda o hacer con afrontamiento conjuntival. Eso no se hace, tiene una tasa de recurrencia casi el 70-80%, puede tener complicaciones tardías como escleritis necrotizante. La verdad es que está totalmente caduco esto, está fuera de escena. Le pongo membrana amniótica, todos conocemos la membrana amniótica, sobre todo sus beneficios en tratar las enfermedades de la superficie ocular. Y sabemos que hay membranas liofilizadas, criopreservadas, ¿no es cierto? Y los beneficios que tienen esto, que son todas estas cosas antiinflamatorias que proporciona este andamiaje para el nuevo crecimiento del nuevo tejido, no proporciona epitelio, pero sí proporciona membrana basal para que se haga este epitelio. Es decir, pero qué dice la evidencia médica en cuanto al uso de la membrana amniótica? Esto es evidencia pura y dura. La revisión de ese año, la verdad es que indicó que en los terígenos primarios, si usted tiene la pretensión de poner una membrana amniótica, va a tener el doble de la tasa de recurrencia. Por lo tanto, no se usa. Así que ese es el primer tips. Segundo, ¿cuándo uso entonces la membrana amniótica? Bueno, cuando no tenga posibilidades de hacer un injerto, cuando no tenga tejido dentro del propio ojo o en el ojo adelfo como para sacar tejido y hacer un injerto autólogo, pues entonces use membrana amniótica. Pero mientras no, todos los papers indican aquello. ¿No es cierto? Aquí tenemos otra revisión importante, el Cochrane, ¿no es cierto? Una revisión sistemática, todo esto, que efectivamente le da ese espacio a la membrana amniótica. En cuanto a el injerto limbo conjuntival o de conjuntiva libre. La verdad es que el limbo conjuntival técnicamente es más complicado porque la idea del limbo conjuntival es sacar también stem cells, células madres, para es como hacer un injerto de células madres. Entonces, se tiene que hacer una discreta queratectomía a nivel del limbo y sacar eso junto con la conjuntiva. La verdad es que para todos ustedes que son habilosos quirúrgicamente no les va a costar mucho, pero sí es más complejo. Por lo tanto, entre las dos técnicas, ¿qué hago en un pterígeno primario? Pues hágalo más fácil, porque entre las dos técnicas no hay diferencias. En un pterígeno primario no hay diferencias en cuanto a su tasa de recurrencia, por lo tanto haga como lo hace siempre, con su injerto de conjuntiva autóloga con un injerto libre. Y guarde la técnica más compleja solo para las recurrencias. Por lo tanto, ya vamos llegando. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos el gol estándar, es un injerto libre, es un injerto de conjuntival autólogo, y lo que hacemos, sacamos el pterígio, como todos lo hacemos, removemos el tejido fibrovascular, hacemos una atenectomía, medimos
el tejido de donde vamos a sacar, sacamos el injerto lo más delgadito posible, con la menor cantidad de tenor, y lo ponemos como podamos, ¿cierto? Sutura, como dicen algunos, adhesivo, ya está, pero ya iremos viendo eso, ya iremos desgranando el choclo en esta receta de cocina. Eh, ¿Qué le hacen ustedes? ¿De dónde le sacan el tejido? ¿De abajo o de arriba? ¿Qué será mejor? Pregunto. ¿Aló? O sea, si el paciente puede tener riesgo de glaucoma, hay que tratar de preservar la conjuntiva superior. Eso, Pero en general, ¿no es cierto? ¿De dónde le vamos a sacar? ¿De de arriba, de abajo abajo? De prefiero. abajo, claro. De Bueno, abajo. ¿qué dice? ¿Qué Yo lo dice? saco de arriba, yo lo saco de arriba. Bueno, ¿eh? Yo también de arriba, a menos que tenga riesgo de pterigia, ¿Ve? de glaucoma, de glaucoma. Exactamente. Bueno, ¿qué dice la literatura? ¿Qué dice los metaanálisis al respecto? Que da lo mismo de donde usted saque, de arriba o de abajo, estadísticamente no hay significación. En cuanto a la tasa de recurrencia, podría haber un discreto aumento en la parte de abajo, donde hay menos tejido, es decir, si usted va a sacar un injerto más grande, saque de arriba, abajo hay menos tejido. También indican que la parte de arriba se parece un poquito más a la parte nasal, si usted quiere sacar, es decir, pero da lo mismo, arriba o abajo, y que en el caso de que hubiera antecedentes de glaucoma y usted quiera preservarse para esa futura posibilidad, evidentemente saque de abajo y que se asocia a un aumento en la incidencia de granulomas inflamatorios abajo, pero que no es significativo clínicamente. Por lo tanto, ¿qué dice la evidencia? Que da lo mismo, arriba o abajo, saque donde pueda. Luego tenemos este señor que en el año 2012 revolucionó el tema de los Telegion, que es un australiano, el Hirst, y revolucionó con esta técnica del Perfect. ¿Qué es el Perfect? Es una sigla. Y la verdad es que el tipo demostró, tuvo un 0,1% de recidiva. De 1000 casos, hubo una recidiva. Y dejó la escoba, digamos, porque realmente de ahí ya veremos esta técnica. Esto, fíjese, el Perfect es una sigla que quiere decir Pterygium Extent Removal Followed by Extent Conjunctival Transplant. Es decir, todo grande, todo extenso. Es decir, usted saca el pterygium extenso, saca adenectomía extensa, hacen injerto extenso, que ya veremos, por ejemplo, y que la verdad es que, imagínense, un 0,1% es brutal. O sea, no hay competencia contra eso. Sin embargo, la técnica, que es esta, es impracticable. Ya van a ver por qué. De partida, usted tiene que usar ya o una perivulvar o anestesia general, porque se hace una tenectomía amplia de casi 360 grados con la toma del músculo para llegar más allá todavía. Entonces, ¿Y tuvo alguna complicación este señor? o sea, complicaciones están descritas, pero más que nada del tipo de sangramiento. Después tomar un injerto amplio, él lo toma de arriba. Él fue muy agresivo en el tratamiento postoperatorio con los corticoides cada 2 horas como por 6 semanas. Pero bueno, pero lo importante fue que esta técnica sí revolucionó el mundo, lo que pasa es que es impracticable. Entonces, en el fondo sí queda como el paradigma, digamos, por ahí va la cosa. Es decir, si usted puede hacer algo lo más parecido a un perfect, digamos, es mejor. Entonces, ahora ya iremos viendo eso. Entonces, en cuanto a los coadyuvantes, por ejemplo, uso o no uso la mitomicina. ¿Qué dice la evidencia? Todos sabemos de la mitomicina, es nuestro... la verdad es que yo la pensaba como amiga, pero leyendo, fíjate, la describen incluso como la gota del diablo, algunos, porque es tremenda, puede generar mucho daño. Entonces, pero la usamos en glaucoma, la usamos en refractiva, y por lo tanto sabemos, ya conocemos de su actividad en cuanto a la actividad fibroelástica, que decrece esa actividad, genera menor cicatriz. La cicatrización la alarga en el tiempo, pero puede tener complicaciones tardías, puede haber melting escleral, puede haber deficiencia a nivel de células limbares, también puede haber una toxicidad a nivel del endotelio, sobre todo en refractiva, cuando uno la usa por mucho tiempo, y generar una insuficiencia endotelial. Es decir,
la evidencia dice que la mitomicina sirve. Claramente, como coadyuvante, disminuye la tasa de recurrencia, pero que genera todas esas complicaciones, por lo que en general usarla más bien en casos muy especiales o en recurrencias. En bajas concentraciones, que es a la concentración que normalmente la usamos en glaucoma, el 0,02%, y corta exposición, me llamó la atención, pero es menos de 3 minutos, hasta no más de 3 minutos. Por tanto, ya iremos de aquí también desgranando el choclo de los coadyuvantes. Los corticosteroides, todos los usamos, evidentemente, por lo tanto, no es un tema, pero claramente están validados como parte del tratamiento hasta por lo menos un mes. Aquí los van usando los gringos, separan los antibióticos con los corticoides, usan prednisolona al 1%. La verdad es que yo las veces que he usado prednisolona con el Cipret y todo eso, he tenido picos hipertensivos que no me han gustado, por lo tanto me he bajado a la Dexa, así que yo normalmente uso un mixto habitualmente y me imagino que ustedes un poco deben hacer lo mismo. Pero bueno, ese es el tratamiento por todos sabidos con los corticosteroides. Luego con la mito, lo que ya hablamos, la evidencia dice que sí, efectivamente, el uso de este coadyuvante sí disminuye, pero que tiene todo ese tipo de posibles complicaciones tardías, por lo tanto, usarlos básicamente en las recurrencias. En cuanto al 5-fluoracilo con los anti-VEGF, están homologados en su tasa de recidiva, son comparables su efectividad. Sin embargo, acá arriba, el anti-VEGF, la evidencia que sale de los trabajos, la verdad es que no es muy buena y la recomendación, por lo tanto, es bastante discreta de usar los anti-VEGF como tratamiento anticoadyuvante después de haber operado. Lo que se hace a veces es preparar el tejido en un terigion que sea muy angiomatoso, muy extenso, muy vascularizado o activo. Puede uno ir haciendo este tipo de juegos con un anti-VEGF, pero en el preoperatorio para prepararse para, digamos. Finalmente tenemos la ciclosporina, en donde la evidencia indica que la asociación con ciclosporina es una de las mejores si usted quisiera usarla como coadyuvante. En cuanto a la tasa de recurrencia, en cuanto a la disminución de la tasa de recurrencia. Ahora, la radiación no se usa esto, la verdad es que está prácticamente con beta-terapia, está proscrita ya. La cantidad de complicaciones que tiene, desde infecciones por pseudomonas, micóticas, melting, escleritis necrotizante, la verdad es que no se usa. Pero la evidencia es de que sí disminuye la recidiva, pero por lo tanto, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que la evidencia muestra, 1, el injerto de membrana amniótica tiene mayor tasa de recurrencia. 2, el injerto conjuntival tiene menor recurrencia. La mitomicina C, tenga cuidado en los casos rutinarios. Úselo en bajas concentraciones y corta exposición. ¿Y qué pasa con el adhesivo biológico? Que era lo que yo quiero meterles a todos, digamos. Acá se compararon adhesivos biológicos industrializados como el Evicel y el Tisil, que no hay en Chile. En Chile tenemos el Veriplast, pero como adhesivos se comportan de similar manera, por lo tanto son homologables los resultados. Y lo que indica estos trabajos, digamos, en cuanto a la revisión y lo que dice de los trabajos, es el metaanálisis que hizo comparando sutura con adhesivos biológicos, es que en cuanto a la agudeza visual final, son similares. En cuanto a la estabilidad del injerto, son similares. Sin embargo, el adhesivo biológico es mucho mejor en cuanto a el confort del paciente postoperatorio, el tiempo quirúrgico y la tasa de recurrencia. Ahora, se vio, como dice aquí, un poquito una discreta evidencia acerca de complicaciones que tendría el grupo de los adhesivos biológicos, y esas complicaciones son básicamente con la dislocación del injerto, que ya les haré ver por qué podría pasar eso, pero que aún así es poca y por tanto se sugiere usar adhesivos biológicos. Ahora, a ver si es... Yo lo que...
También tenemos el uso para aquellos que trabajan en hospitales y les da, que son jóvenes y están vitales y quieren probar cosas nuevas, el suero, la sangre autóloga es más barata y también hay un metaanálisis al respecto que compara este tipo con la sutura y con adhesivos biológicos industrializados. Y ahora que estamos al final ya de las Olimpiadas, para poner en el primer lugar, adhesivos biológicos industrializados. Segundo lugar, sangre autóloga. Y tercer lugar, la sutura. Es decir, la sangre autóloga y el adhesivo son mejores que la sutura en cuanto a la tasa de recurrencia y todo lo demás. Y el adhesivo biológico es mejor que la sangre autóloga porque pega mejor. Es decir, la sangre autóloga hay que tener más cuidado porque pega menos. Entonces, y yo les quiero presentar, ¿no es cierto?, mi experiencia con el tema del Veriplast y los insto, los invito a que prueben esto, porque es otra cirugía. Es decir, aquellos que usan sutura aún, la verdad es que sin duda alguna van a tener un resultado probablemente similar al mío. Es decir, en cuanto a la meta. Los dos vamos a llegar a la meta, pero el proceso es infinitamente diferente y mejor con esta forma. El Veriplast viene con esta presentación en esta cajita y se presenta de esta forma, ¿no es cierto? Viene de esta forma. Entonces, uno los saca y vienen preparados de esta forma. La arsenalera los aprieta y junta el solvente, el soluto con el otro, el solvente, y se genera entonces el líquido que listo para usar. Con estas jeringuillas y ven que coinciden los colores, el azul, el fibrinógeno, la trombina, el rojo. Y viene, por ejemplo, con este aditivo que evidentemente pueden usarlos y probarlos para hacer su curva de aprendizaje, que se junta, se ponen las jeringuillas, esta y esta, aquí en estos hoyitos, y con este dispositivo se pone al final, aquí donde está el émbolo, para que cuando uno vaya presionando los émbolos, en los líquidos salgan los dos juntos y se fusionen y hagan esta mezcla maravillosa y se pegue todo. Y, o sea, la idea es preciosa. Yo lo usé y me quedó la pelota, oiga, fue un chascarro enorme, fue lo peor, me lo pasé pésimo, porque puse las dos cosas, se me coaguló todo aquí, oh, fue un desastre, mire, me lo pasé pésimo, se me empezó a salir todos los líquidos por los lados, se me rebalsó, me lo pasé pésimo, por lo tanto, lo hago por separado, pero ustedes, pruébenlo, a lo mejor a ustedes les resulta, yo lo hago por separado, y lo que quiero indicarles a continuación es, les voy a presentar, claro, no siempre quedan así, como les voy a presentar ahora, si este es un caso elegido, pero les puedo asegurar que ustedes, ni el mejor caso con sutura, los van a tener así en su primer día después de sacarle el parche. Alguno que me diga, alguno que pueda competir con esto. Yo les puedo asegurar que con sutura no van a lograr jamás esto en el primer día. Por lo tanto, claro, les vuelvo a decir, no todos quedan así, ¿no es cierto? Es un caso elegido porque quedó maravilloso, pero en general jamás me quedaron así con sutura. Por lo tanto, ¿cómo se hace? Aquí, por ejemplo, ¿estoy hablando solo o se me escucha? Se escucha bien. Está bien. Ya, para que no me pase el Prado que seguí hablando solo. Ya. Acá, por ejemplo, en esta imagen de aquí abajo, a veces con la resección amplia quedan un poco tirantes los bordes de la conjuntiva, entonces uno con tijera hace una disección roma, libera un poquito la conjuntiva del atenon y para de esa forma poder aproximar los bordes si uno de alguna forma queda con un injerto un poquito más chico. En este caso, todos ustedes saben, ¿no es cierto?, que cuando resecan el injerto de abajo o de arriba, la porción limbar debe quedar con la porción limbar del injerto. O sea, eso es de perogrullo, por lo tanto no voy a referirme a eso. Pero cuando yo saco el injerto, por ejemplo, aquí en este caso, yo dejé la zona limbar pegada acá y con el lado estromal para arriba. ¿Para qué? Para que después puse con la cánula redonda
el fibrinógeno, que es el azul, que es un poquito más viscoso, es como el viscoelástico. Primer tips, cuando lo hagan, para que pegue mejor, el lecho debe estar muy seco, muy seco. Si no, se van a encontrar con la mala sorpresa de que puede que no pegue bien y se van a empezar a desesperar. Pero esa es una de las causas. Por lo tanto, luego vienen las distintas formas de pegoteo. Esta es, yo la busqué y la verdad es que es un invento mío, así que el Duque me dijo, pero pelado, descríbelo como la técnica Taborga. Así que bueno, no sé qué es. Después de haber puesto el azul, el fibrinógeno, con el redondo, tomo los bordes del injerto y lo doy vuelta, ¿no es cierto? Entonces me queda al lado limbar y luego el ayudante, cuando está acá, me levanta una entradita, porque ya extendí bien, ordené el epitelio, lo puse bonito por todos sus bordes, ¿no es cierto? Y arriba del fibrinógeno, me levanto una entradita y con la cánula pico de pato, una cánula plana con la de hidrodisección, pongo la trombina. Y la trombina va a activar al fibrinógeno generando esta malla de fibrina, pegoteando todo. Por lo tanto, lo pongo adentro y ahí entonces, la verdad es que me ha resultado bien. No está descrito como técnica para pegoteo, sin embargo, las otras técnicas que también las he usado, pero me gusta más esta, por si quieren hacerla, es en el lecho, aquí donde pongo, en el lecho ponen el fibrinógeno. Luego, arriba de esto mismo, ponen el rojo, que es la trombina, que es más acuoso, por lo tanto, cuidado, basta que uno apriete un poquito y se sale todo el líquido, entonces uno lo pone. Y luego toma el injerto y lo pone en su lugar y comienza el pegoteo a extenderlo. Esa es una forma. La otra, la segunda forma. La tercera forma es, usted pone el azul, el fibrinógeno. Pone arriba del lado estromal, acá no se vayan a equivocar, evidentemente, el lado estromal, ponen la trombina y luego lo dan vuelta y juntan los dos. Esas son las formas que usted tiene de pegarlo. Yo ahora en el lado, esto es una cirugía que acabo de hacer en la semana y lo que hice fue tratar de probar la tercera forma de pegoteo, que era fibrinógeno azul en el lecho, en el lado estromal puse la trombina, pero me chorreó entero, me chorreé por todos lados, se me salió un poco para abajo por las curvas propias del ojo, entonces no solo quedó a nivel del lado estromal del injerto, entonces la verdad es que fue un poquito más desordenado. Y bueno, ¿qué hacemos después? Cuando tenemos el injerto pegado, con pinzas uno va como haciendo grapas, va ajustando los bordes y va haciendo una especie de grapa. No importa que quede como una solapa por sobre el borde, da lo mismo. Usted lo toma y lo va grapando, lo va grapando, lo va grapando. Segundo tips, muy importante, que es, cuando ustedes pongan esto, van a quedar, recuerden que tienen una malla de fibrina y con los nervios, a lo mejor esta malla de fibrina es transparente, por lo tanto, con un cotoneto, toquen la superficie, tóquenla, y van a ver que a veces se mueve todo gelatinosamente, quiere decir que arriba de todo esto, producto, producto de los nervios, de la poca experiencia, se les llenó de fibrina por toda la superficie, pero uno no lo ve porque es transparente. Entonces, en vez de sacarlo tirándolo con el cotoneto, si ustedes lo retiran, va a quedar pegote el injerto y va a salir volando el injerto, va a salir todo. Por lo tanto, muy importante, ese tejido ustedes lo toman con pinza y como acá lo recortan, porque es verdaderamente un tejido, es una malla de fibrina. Por lo tanto, dense el tiempo de sacar la malla de fibrina por todos los lugares y luego vean fondos de saco, que no queden estos tejidos de fibrina que puedan después, al sacarlos, tironear del injerto. Este es otro caso, digamos, pero es más de lo mismo, por lo tanto no voy a insistir mucho, todos ustedes ya lo saben, porque lo hacen todos ustedes, son cirujanos de Terigio, por lo tanto, pero ahí tenemos, ¿no es cierto?, cómo se hacen la grapa posterior, ¿no es cierto? ¿Mm?
vamos grapando, grapando, grapando y finalmente queda de esta forma. Entonces, bueno, eso es mi experiencia con el Veriplast. Los insto, los invito porque es otra cirugía, es maravilloso. Tengo ya varios convencidos, hay varios que ya lo están haciendo y espero que el resto de la clínica se convierta porque, como les vuelvo a decir, es otra cirugía. Y yo he probado todo, he hecho, hacía sutura, sutura con puntos invertidos, sutura corrida, hacía lo que me dijo el Nuco con los puntos invertidos, o sea, pero nada se compara a esto. Por lo tanto, realmente los invito a que se cambien de técnica. Lo que hablábamos al principio de estas diapositivas por la malignidad en cuanto a diagnósticos diferenciales. ¿Debemos enviar el tejido a anatomía patológica? La verdad es que este es un trabajo del 2009 que generó histeria colectiva. ¿Verdad? Fue casi el 2% de las piezas que se recolectaban de los terígenos, de los terígenos normales eh, revelaban en anatomía patológica signos de neoplasia superficial escamosa. Entonces se llegó a la mala conclusión de que había que mandar todas las piezas a anatomía patológica. Bueno, la verdad es que 6 años después, en el 2015, un grupo de israelitas hizo el mismo trabajo y llegaron a conclusiones diferentes, porque la diferencia que hubo entre los dos trabajos es que en el primero fue los terígenos reclutados por todo tipo de oftalmólogos. En este segundo fueron reclutados por oftalmólogos dedicados por lo anterior. Por lo tanto, claramente se fijaron si habían signos de atipia en el terígeno y en aquellos casos donde dudaban, entonces mandaban a anatomía patológica, pero no en forma masiva. Y por lo tanto, este trabajo puso las cosas en su sitio y llegó a la conclusión de maybe. Es decir, a lo mejor podría ser, si usted ve que la cosa anda, bueno, mándelo a la anatomía patológica porque puede encontrarse con sorpresas, sobre todo de ese tipo, de neoplasia superficial escamosa. Y para eso, ¿no es cierto?, tenemos el rol de los CT, que puede ser una gran herramienta que a uno no se le ocurre, digamos, pero para descubrir este tipo de cosas. Por lo tanto, tenerlo presente, ya que tenemos en la clínica este instrumento. Por lo tanto, como complicaciones finales de esta cirugía, yo la verdad he visto pocas en general, pero ha pasado más de alguna vez. Aquellos que operan bastante terígeno se van a encontrar con que les queda un granuloma inflamatorio, o tienen inflamación persistente, o hay un mal resultado cosmético, o puede llegar a tener alguna recurrencia, incluso siendo tan grave que pueda tener hasta restricciones en los músculos. Nunca he tenido, menos mal, nunca he tenido escleritis necrotizante, pero también se describen y otras. Así es que esto es bien interesante. Aquí, esta es la página, chucha, exclamó la princesa, perdón. Esta es la página de la academia del 2020 acerca de las enfermedades de la superficie corneal. Y aquí ellos tienen sus Preferred Practice Pattern, que son los protocolos, como guías clínicas. Y para la elaboración de esas, lo que se apoya en una herramienta que es muy interesante, que es el GRADE, que el GRADE no es otra cosa que una sigla, y esta sigla es el Grading of Recommended Assessment, Development and Evaluation, que es justamente un sistema de aproximación sistemática para cuantificar la fuerza de la evidencia científica. Por ejemplo, esto lo usa la OMS y lo usan otras agencias de investigación o de salud en Estados Unidos, así como el Colegio Médico Americano también lo usa. Es bien interesante. Por ejemplo, este GRADE, ¿no es cierto? Bueno, en Chile ya salió en el año 2014, encontré esto, ¿no es cierto?, en que hacía notar este nuevo sistema, ¿ya? Un cambio en la forma de evaluar la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones. Por ejemplo, como GRADE evalúa la calidad y ¿qué significa la fuerza de las recomendaciones? Por ejemplo, es el grado de certeza de que los efectos deseables de una intervención recomendada van a superar sus efectos no deseables, o viceversa, obviamente en la población de interés. Entonces,
una recomendación fuerte significa que y una evidencia buena y se mide de esta forma. Por ejemplo, acá arriba, así es como lo ponen ellos. El grade 1 con plus, que es el sistema grade y el sign. Por ejemplo, un metaanálisis de alta calidad, de revisiones sistemáticas, con ensayos clínicos controlados, televisados, aleatorizados o ensayos clínicos controlados con un riesgo muy bajo, se le pone así. O 1+. Lo mismo lo anterior, pero en vez de muy bajo sesgo, con solo bajo sesgo. Y así, digamos, esto es un poquito de un cierto de paja, pero esto es interesante. Entonces, lo que quise fue, al final, ya a modo de compendio para ir terminando, cuáles son los hallazgos más destacados y recomendaciones de tratamiento mirados desde esta otra perspectiva. ¿Ah? Por ejemplo, los estudios epidemiológicos demostraron la implicación de radiación ultravioleta, es decir, el sol claramente se demostró que es un agente, ¿no es cierto?, que produce terigión, y por lo tanto, el uso de gafas, por lo tanto, usted puede prevenir no solo la aparición y la progresión con uso de gafas de sol con buen filtro, y el grado de evidencia es bueno y la recomendación es fuerte, es decir, no hay donde perderse. Y así, por ejemplo, la cirugía del terígeno está indicada, esto es de perogrullo, está indicada cuando existe una disminución de agudeza visual por proximidad de la afectación del eje visual, por astigmatismo y bla, bla, pues la evidencia es buena y la recomendación es fuerte. Las técnicas quirúrgicamente, simple excisión, dejando esclera desnuda, ya no se usa, evidentemente. ¿Qué dice la evidencia? Efectivamente, es buena y la recomendación es fuerte. El uso de antimetabolitos como terapia ayudante demostró disminuir la tasa de recurrencia. Efectivamente, la evidencia es buena, recomendación es fuerte, y entre los más aceptados el uso de la mitomicina en dosis baja. Luego tenemos que la técnica de injerto-elección en terígeno primario es la excisión con autoinjerto conjuntival debido al menor número de residuos. Buena evidencia, fuerte recomendación. El injerto puede ser con sutura o mediante adhesivo tisular, pero las ventajas del adhesivo son un menor tiempo quirúrgico, menos molestia, y los estudios indican menor tasa de recurrencia, evidencia buena y recomendación fuerte. En terígeno primario, las tasas de recidiva con autoinjerto limbar son similares a las conjuntivales. También tenemos una buena evidencia y una recomendación fuerte. También indica que en terígeno recurrente, sí, el autoinjerto conjuntivo limbar presenta menor índice de recidiva, también buena evidencia, recomendación fuerte. No se usa la radiación beta, lo que hablamos y lo que dijimos. También hay una buena evidencia al respecto. Que es controvertida la ventaja de antimetabolitos frente al autoinjerto. Efectivamente, es discreto porque no es necesario usar estos antimetabolitos si usted está haciendo un injerto. Por tanto, se deja más que nada para las recurrencias o casos especiales. Que la aplicación intraoperatoria de mitomicina en la concentración más aceptada, exposición menor a 3 minutos, es efectiva en la recurrencia y disminuye el riesgo de efectos adversos severos si usted la utiliza corta exposición y baja concentración. La evidencia es buena y la recomendación fuerte. Y que no existen diferencias. Esto es muy importante. Que no existirían diferencias entre el uso de la mitomicina intraoperatoria o en el postoperatorio como gotas, como colirio, como uso coadyuvante. Que no hay diferencias en cuanto a los números. Por lo tanto, la aplicación intraoperatoria suele ser más sencilla y controlada por el cirujano, es decir, dejarle esta herramienta al paciente puede ser muy peligroso. Por lo tanto, como conclusión final para terminar, que efectivamente el terígeno es una lesión benigna, absolutamente linkeado a la exposición UV y por lo tanto es prevenible. Luego, no se usa, nunca haga técnicas de arranque y haga técnicas de injerto conjuntival, que es la técnica de elección. Y póngale adhesivo biológico, haga un perfect, lo más, en general, los trabajos que estuve viendo, todos los gallos, hacen perfect modificado, ninguno hace el original porque es impracticable, entonces hacen técnicas de perfect modificado, que es resecando la mayor cantidad de tenon y haciendo injertos más grandes. Sin embargo, aquellos que se han metido a nivel de la carúncula con tenon
que son bien angiomatosas, bien vascularizadas, la verdad es que es un poquito cacho ir a meterse a hacer una resección amplia a nivel de carúncula porque el sangramiento es frecuente y yugular ese tipo de sangramientos a ese nivel es es difícil. A mí me he pasado más de algún mal rato, digamos, tratando de hacer muy amplias las resecciones. Y los coadyuvantes en la terapia, hay que medir el riesgo-beneficio, pero básicamente el uso de la mitomicina C es el más extendido, dejarlo para los casos especiales, por ejemplo, no solo la recurrencia, sino que para darnos un poquito de permiso como caso especial, si usted tiene un paciente joven con un perigion carnoso, angiomatoso, extenso, muy vascularizado, usted podría quizás darse ese beneficio, o sea, ese permiso de usar la mitomicina. Ojo que la mitomicina y los adhesivos y el injerto a veces no siempre van bien de la mano. Se describe que con mitomicina pegaría menos los adhesivos biológicos y el injerto tendería a sufrir cierta retracción, para tomarlo en cuenta a la hora como tips. Y eso sería todo, mis señores.